¿Sabe por qué los motores BLDC se llaman motores de corriente continua? Un motor BLDC Brugge de corriente continua o motor de corriente continua sin escobillas es un tipo de motor eléctrico síncrono que obtiene su nombre de la forma en que se alimenta, no de la corriente que fluye a través de sus bobinados. A diferencia de los motores de corriente continua con escobillas tradicionales que usan carbones para conmutar la corriente, los motores BLDC no tienen escobillas. En su lugar utilizan un controlador electrónico para dirigir la corriente. El motor BLDC está compuesto por un rotor, la parte giratoria con imanes permanentes, y un estator, la parte fija con bobinados. El controlador electrónico recibe una señal de corriente continua y la convierte en una corriente alterna pulsante que se envía secuencialmente a los bobinados del estator. Esto crea un campo giratorio magnético que interactúa con los imanes del rotor, haciendo que éste gire. La ausencia de escobillas reduce el desgaste, el ruido y la necesidad de mantenimiento. ¿Por qué los fabricantes no se equivocaron al llamarlos motores de corriente continua? La confusión surge porque, si bien es cierto el motor internamente funciona con corriente alterna, la razón de su denominación de corriente continua es puramente práctica y se refiere a la fuente de alimentación. Los motores BLDC están diseñados para ser alimentados directamente por una fuente de corriente continua, como una batería o una fuente de alimentación de corriente continua rectificada. El controlador electrónico integrado o externo es el que toma esa corriente continua de la fuente y la convierte en la secuencia de corriente alterna necesaria para hacer girar el motor. Es decir, el motor ve corriente alterna, pero la energía que se le suministra inicialmente al sistema es corriente continua. En la clasificación de motores, era importante distinguirlo de los motores de corriente alterna síncronos tradicionales que se conectan directamente a una red de corriente alterna sin necesidad de un controlador de conmutación electrónica compleja para su funcionamiento básico. Por lo tanto, los fabricantes no se equivocaron. El término DC en los motores BLDC se refiere a la naturaleza de la entrada de energía que requiere el sistema completo para poder alimentar un motor y su controlador, y no en la forma de la corriente que circula internamente por los bobinados del motor en cada instante. Es una convención para indicar su complejidad y su compatibilidad en las fuentes de alimentación de corriente continua. Este debate sobre los motores BLDC es un claro ejemplo de cómo la terminología técnica, aunque aparentemente sencilla, puede ocultar capas de complejidad y funcionalidad. Nos recuerda que en la ingeniería y en la ciencia, los nombres a menudo se eligen por razones prácticas y de contexto, más que por una descripción literal de cada proceso interno. Es un buen ejercicio para profundizar